Siguiente herramienta, texto. Súper importante porque definitivamente sin el texto, ¿qué vamos a hacer? No vamos a hacer presentaciones, no vamos a hacer ebooks, no vamos a hacer posts. Súper importante esta herramienta. Aquí quiero que tomes mucha atención en tema de cómo vamos a distribuir el texto, cómo lo vamos a crear, cómo vamos a poder hacer que el texto sea más grande, más pequeño. Si tengo mucho texto, cómo puedo hacer un párrafo, y esto es fundamental porque al fin y al cabo es la base también de la gente que va a leer en ese post, que va a leer en ese contenido, en esa presentación o en ese ebook. Y bueno, eso es súper importante. Si el texto es muy pequeño, nadie lo va a leer, pero si es muy grande, de pronto ya está como que ya opaca mucho. Y aquí te voy a enseñar un poco más acerca también de diagramación, que creo que esto es algo súper importante a la hora de hacer cualquier diseño, que empecemos como a saber y a tener ese conocimiento de dónde ubicar los elementos en la mesa de trabajo. Súper importante, diagramación. Entonces, vamos a la herramienta de texto. Lo mismo, el cursor cambia. Y yo ya en cualquier parte de la mesa de trabajo puedo darle clic y crear mi texto. Entonces, como ven, el texto súper chiquito, o sea, fue como el predeterminado que lo hace Illustrator. Recuerden, con la letra Z puedo acceder a al zoom, perdón, a la lupa y como tal irme para acá, ¿cierto? Hacerle zoom in como tal. Pero también puedo hacer que el texto sea mucho más grande. ¿Cómo? Con la herramienta de selección. Le doy V, para que me vuelva a activar la herramienta de selección, le doy clic al texto y me aparecen estas opciones, que estas opciones las hemos visto siempre como en PowerPoint, en otros programas de diseño, de dibujo, que es como de distorsión, que son herramientas de distorsión. Estos puntos nos ayudan a que el texto o sea más alto, sea más grande, o sea más ñato, sea más ancho, lo podemos voltear, lo podemos poner vertical, horizontal. Esto lo hemos visto pues como en otras herramientas también de diseño. Entonces lo que vamos a hacer es que con el cursor nos vamos a ir a alguno de estos puntos como tal y le vamos a dar en expandir. Pero aquí me estarán diciendo, hey Pipe, pero esa letra no está como muy, pues como que la distorsionaste, ¿cierto? Está muy ñata, o sea, no comparte como una misma, se ve raro, se ve como si le hubieran estirado la foto. Sí, es verdad. Entonces aquí te voy a explicar cómo podemos hacer para que eso no suceda. Entonces recuerden, para devolverme como en las funciones o en lo que hice, puedo darle control Z, que aquí me va a volver a aparecer como el texto original. Entonces, ¿cómo puedo expandirlo sin que se altere, sin que se distorsione? Aquí anótalo. Te recomiendo que a lo largo de este curso tengas un cuaderno donde vas a poder anotar como letras rápidas, funciones, o bueno, también puedes ir practicando en tu computador, porque son como yo sé que al principio es como muy abrumador o de pronto mucha información, y puedes volver a tu cuaderno y ver como, bueno, cómo es la herramienta que Pipe me dijo para poder expandir el texto o cualquier elemento sin que se me distorsione, es tal. Entonces, aquí te voy a explicar. Entonces, nos vamos en el cursor. Vamos aquí en la parte de la esquina, como tal. Aquí ya me aparece que el cursor me identifica la función, ¿cierto? Como lo pueden ver acá, que es como expandir. Pero para expandir y no distorsionar, lo que voy a apretar es la letra Shift, la tecla Shift. Esto funciona en cualquier computador, ya sea en Windows o en Mac, la letra Shift. Entonces, tecla Shift, lo único que hago es apretar desde aquí esta esquina y arrastro. Y como pueden ver, aquí ya mi texto no se ve distorsionado y lo puedo hacer desde cualquier punto, desde el punto de aquí de arriba, al punto de abajo, como si fuera para estirarlo, lo puedo hacer en cualquiera. Me va a expandir el texto hasta donde yo quiera expandirlo de una manera más uniforme como tal. Entonces vamos a darle en Z, que es la lupa, vamos a ir a Zoom Out y aquí ya entonces empiezo a ver mi mesa de trabajo con un texto un poquito más legible, ¿cierto? Pero Pipe, yo quiero que el texto sea así de grande en la presentación. Lo mismo, le doy tecla Shift, le doy en una de las esquinas para poder distorsionar, pero como tengo apretada la letra Shift, pues lo voy a poder agrandar hasta donde yo quiera sin que se me distorsione el texto. Lo mismo, funciona igual, puedo mover el elemento aquí en la mesa de trabajo, donde yo quiera con la herramienta de selección, y puedo cambiar el color también como lo cambié en las figuras. Pasa exactamente igual. Selecciono el texto, me voy a la parte derecha donde están las paletas y lo único que tengo que hacer en el espectro es seleccionar el color como tal, ¿cierto?
Entonces aquí lo pueden ver. Entonces yo quiero, esto empieza a verse como un poquito como Pipe, pero eso se ve como todo desorganizado, pues como que no tiene diagramación, ¿cierto? Bueno, aquí ya le empezamos a subir un poco el nivel. Esto es como una introducción, pero empecemos a hacer cosas más interesantes. Incluso quiero que no hemos llegado todavía a la conclusión de este video y faltan muchas herramientas, pero los quiero retar y quiero que empiecen como a diseñar cosas interesantes en la mesa de trabajo. Entonces vamos a organizar esto, vamos a organizar la casa. Lo que vamos a hacer es zoom out, ¿cierto? Entonces, para poder ver todo, volvemos con la tecla V de la selección y empezamos a llevar estos elementos fuera de la mesa de trabajo, porque no quiero que estén, quiero organizar bien esto. Voy a dejar el texto acá. Listo. Y yo quiero que ese texto quede centrado como tal, o sea, quiero que quede centrado tanto en la mitad como entre la altura, ¿cierto? ¿Cómo puedo hacer eso? Pipe, ¿cómo puedo hacer eso? Ahí ya empezamos a ver como el menú superior. Entonces, cuando yo tengo seleccionado como el elemento, ya sea el texto o ya sea cualquier otro, pues como elemento como cuadrado, imagen, lo que tú quieras, que esté seleccionado, en la parte superior va a aparecer esto de acá, que es como alinear. Alinear en las mesas de trabajo o alinear pues como en la parte donde yo quiero alinear, ya sea en la izquierda, en la derecha, en la superior o en la inferior. Pero bueno, quizás y puede que te pase en tu computador o en tu Illustrator como Pipe, pero yo no encuentro eso. ¿Dónde está? O sea, ¿será que compré un Illustrator que no era? No te preocupes, sí está. Lo único que tienes que hacer, y aquí ya te voy a explicar un poco más de los menús superiores, y aquí mira que empieza como a jugar. Entonces tengo la herramienta de pico y la pala en la parte derecha, tengo también entonces como distorsionar y cambiar colores en la parte derecha, izquierda, y en la parte superior puedo como ir cambiando como alineaciones o funciones más específicas. Vámonos a la parte superior. Si esto acá, si esta parte de la pantalla, o sea, estas opciones de alinear no me aparecen, pues lo único que tengo que ir es a la parte superior del programa donde dice Illustrator, archivo, edición, opción, texto, seleccionar efecto, donde aparecen todas estas. Y aquí te voy a dar una introducción rápida. Esto en cada programa funciona igual, ¿cierto? Si tú ingresas, digamos, a tu buscador de confianza, no sé, Chrome, en la parte de arriba vas a poder encontrar archivo, guardar, edición, historial. Pasa igual con Illustrator. Tienes como opciones generales, como la parte donde vas a poder editar el programa como tal. Entonces te voy a dar un recorrido breve sobre esto. Vamos, si le vamos a apretar en Illustrator, va a aparecer como la información de Illustrator como tal y la opción de salir. Si le doy en archivo, es algo súper importante. Esto te lo voy a ir mencionando rápido porque esto te lo voy a ir como en archivo, que es tema de guardar cómo, exportar. Esto va a ser más adelante cuando ya empezamos a hacer como nuestra pieza gráfica más a fondo. Esto es como una introducción breve en esta parte. En edición, donde voy a poder copiar y pegar, objeto, donde puedo distorsionar, textos, que es como las propiedades del texto como tal. Como te digo, esto lo voy a ir explicando más adelante cuando ya tengamos la pieza y cuando empecemos a diseñar la pieza de tal. Selección, efecto, ver y ventana, que aquí es donde vas a poder, como si no te aparece esa parte de alinear, aquí es donde vas a poder como desactivarla. ¿Ventana qué es? Que todas las opciones que tiene Illustrator se vean en la mesa de trabajo, se vean como en la pantalla como tal, que es la que estamos presentando, ¿cierto? Entonces, digamos, yo tengo activado todo esto, que se puede ver, digamos, mesas de trabajo, que son estas mesas de trabajo acá, el color, que es la parte de la paleta de color que está en la mano derecha, y hay una parte que se llama alinear. Y miren, alinear, ahí mismo me apareció en esta parte de acá, como tal. Pero también te puede salir así. Si tú le das en ventana, pues puedes darle alinear y te puede salir de esta forma. ¿Esta función para qué nos sirve? Esta función nos sirve para alinear cualquier elemento en nuestra mesa de trabajo. Y bueno, Pipe, pero es que yo no quiero dejar esto acá, esto porque se ve, esto me estorba, no sé qué, pues yo puedo hacer muchas cosas. Si ven, cuando yo paso esto, mantengo el cursor y lo paso por esta parte de la herramienta, puedo agregarlo en diferentes contenedores. Incluso puedo agregarlo en los menús rápidos. Digamos, yo lo tengo agregado en esta parte de abajo, ¿cierto? Entonces, digamos, puedo llegar acá y agregarlo acá y ponerlo al lado del buscatrazos, que más adelante te explico qué es. Entonces, aquí ya está alineado. Entonces, lo único que tengo que hacer, darle clic al texto, irme a alinear y alinearlo con la mesa de trabajo. Miren, ya se alineó, ya está perfectamente alineado. Ya no me tengo que preocupar por eso. Eso es de las herramientas de alinear. Sigamos. Entonces, Pipe,
Ya entonces tenemos el texto, tengo estos elementos afuera, cómo empiezo como a integrarlos, cómo hacerlos, entonces empecemos a cambiarlo. Yo voy a diseñar como si fuera como para Designbox, ¿cierto? Entonces voy a seleccionar los colores, las formas, como todo eso como de ejemplo, pero con Designbox como tal, ¿cierto? Entonces, más adelante aquí vamos entonces a cambiarle, digamos, el color a la forma. Pipe, yo quiero quitarle ese contorno. ¿Cómo hago para quitarle ese contorno negro para que no tenga? Tranquilo. Aquí en esta parte de acá, donde te expliqué al principio, donde están el color del fondo y el color del contorno, lo vas a poder modificar. En la parte de abajo de estos colores, aquí te voy explicando una herramienta nueva, vas a poder ver, uno, el color como tal del fondo, y si le das doble clic, bueno, si le das doble clic acá, perdón, te va a aparecer esta pestaña de acá, que es como la misma pestaña de la parte derecha, que es como de los colores. Y aquí puedo como más detalladamente encontrar el color que yo necesito. Pipe, ¿cómo es? En esta parte de acá. Si le doy doble clic al color principal del relleno, aquí me va a aparecer toda la selección de colores. ¿Por qué? Porque es que yo quiero algo más detallado, yo quiero que mi morado sea más para el blanco, o quiero que sea como más aquí, o quiero que sea más oscuro. Digamos, Designbox es más como por acá, pero le falta como morado. Entonces, Pipe, ¿cómo puedo? Entonces aquí me aparece como una mini espectro donde yo voy a poder como modificar esos colores como tal. Aquí le hace falta un poquito más de morado. Entonces aquí ya se muestra el color actual que yo tengo y en la parte de arriba el color que estoy seleccionando, ¿cierto? Miren. Y aquí podemos ir modificando. Aquí ya las unidades de colores y el tema del código, que es como se los había explicado antes, que nos va a servir para construir también funnels y ponerlo en el constructor. Entonces, por ejemplo, aquí ya puse este morado porque es el que más se asemeja a Designbox. Le doy OK, me cambia automáticamente, pero Pipe sigue teniendo el contorno. Nada, me voy en la parte de acá a contorno y aquí abajo hay unas herramientas de degradado, eso más adelante te lo voy a explicar, que el degradado es para crear esos degradados como si fueran como en tema de quiero combinar el azul con no sé, con el verde o quiero combinar el rojo con el morado, lo puedes hacer desde ahí, más adelante te explico. Y esta función que es ninguno, o sea, yo no quiero que tenga ningún color, entonces lo único que tengo que hacer es darle clic ahí y ya me va a aparecer esta línea roja, así como si fuera prohibido, como de no hay nada. Y si yo le doy en el cursor, otra vez en la mesa de trabajo, miren, ya no tiene contorno. Vamos a cambiar el color, le vamos a cambiar el color aquí al texto para que se nos vea un poquito ya más serio, más Designbox. Pipe, ¿cómo hiciste eso negro de una? En esta parte de acá, arriba del espectro tenemos tres opciones rápidas, que es como el blanco como tal, que es la ausencia de color como tal, y el negro, que es como el conjunto de todo como tal, ¿cierto? Entonces aquí tengo estas dos opciones rápidas y también tengo la de ninguno, por si yo no quiero ponerle ningún color a mi texto o ningún color a mi forma. Aquí también lo tengo. Esta misma opción que te expliqué aquí en la parte izquierda, también la tengo predeterminada acá en los colores. Entonces voy a ponerlo negro. Listo. Sigamos. Te voy a explicar, pero quiero ponerle, no sé si han visto en Designbox que tiene unas formitas como interesantes, unos detallitos coquetos. ¿Cómo lo puedo hacer? Hay una herramienta que se llama el pincel y en el pincel yo puedo crear formas ya sea a mano alzada, ¿cierto? Para esta herramienta te recomiendo que tengas una tableta digital, pero también lo puedes hacer desde el mouse o desde pues, tu computador como tal. Entonces lo único que tienes que hacer es apretar, mantén apretado y empezar a dibujar lo que tú quieras, lo que tú quieras. Y aquí ya se ve. Pasa lo mismo que todas las figuras, todos los elementos, todos los textos que nosotros hagamos en esta herramienta. Y es que puedo seleccionar como tal y cambiar el color. Pipe, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no se cambian las líneas? Pero es porque estamos haciendo contornos, no estamos haciendo una figura sólida. ¿Qué hago? ¿Qué hago? En la parte de acá, en la parte izquierda, en el relleno, lo único que tengo que hacer es quitar el relleno, o sea, le doy ninguno, y mantener el trazo en la parte de arriba. Como ven, esto es fuera como si fueran capas. Entonces, si yo mantengo esta capa de primero, pues si le agrego cualquier color, me va a agregar y me va a cambiar esta parte de relleno. Pero si yo le doy ninguno y subo esa capa, digamos al trazo, que es la línea, ya puedo cambiar el color solamente a las líneas que yo hago, ¿cierto? Entonces digamos acá sí. Bueno, esto lo vamos a eliminar de acá y sigamos con las herramientas. Aquí hay muchas otras herramientas que
que como te digo, la idea de este curso es hacértelo fácil, ¿cierto? Es como una introducción muy detallada para que en serio te familiarices con la herramienta. Lo que te estoy explicando en esta clase es súper importante porque aquí ya con estas bases vas a poder empezar a diseñar, a hacer formas, a hacer textos, a poner como el texto encima del otro o cambiar de colores o empezar como a jugar con la herramienta. Entonces aquí hay otras herramientas que voy a pasar de largo más que todo porque te voy a hacer la vida fácil y te voy a enseñar cuáles son las que en verdad yo utilizo para hacer los diseños como tal. Seguimos. Hay una función que se llama malla, que la malla lo que me va a permitir es como crear muchos puntos y a esos puntos les puedo agregar muchos colores para crear como una malla de colores muy interesante, es como un degradado así. Pipe, ¿cómo lo puedo hacer? Primero tengo que crear un cuadrado, digamos aquí ya lo tengo, porque solo funciona así en tema con elementos sólidos y que tú los hayas creado desde Illustrator. No funciona si tú traes una foto o una imagen acá y utilizas esta malla. No funciona así. Si creas un cuadrado desde Illustrator, desde cero, y lo puedes hacer con esta herramienta, ¿cierto? Entonces, vamos con la herramienta, le damos acá en malla y aquí ya puedo empezar a crear los puntos de la malla que yo quiero. Si ven acá, aquí le voy a hacer zoom. Y esto los puedo cambiar de color. Pipe, ¿cómo lo puedo cambiar de color? Con la herramienta de selección directa. Lo único que tengo que seleccionar es el punto donde yo quiero y en la parte derecha cambiarle como el color. Pero recuerden, tienen que cambiar esta parte de acá así. Entonces voy acá y voy cambiando así. Obviamente aquí ya se está viendo muy colorido. Ustedes lo hacen en la casa como color de su marca, el color de su producto. Si su producto tiene diferentes colores, ya lo van adaptando, ¿cierto? Si mi producto Pipe tiene entonces el color rojo, pero rosado, pero lo quiero combinar, pues aquí lo vas a poder hacer. Listo. Esto te lo voy a mostrar rápido, una herramienta rápida. Vamos a eliminar esto. Sigamos. Tema del cuentagotas. Lo mismo que pasa con el cuentagotas acá, en el tema del espectro. Y es que si yo elijo un elemento, pero yo quiero que este color sea el mismo color que este, pero de pronto aquí para cuando lo elijo en el espectro, no me hace, o sea, es más difícil hacerlo, es más difícil como volver a encontrar el color perfecto. Lo único que tengo que hacer es ir al cuentagotas. Digamos, si yo quiero que tenga este mismo color, incluso con este mismo contorno, lo único que hago es esto. Y ya, aprieto en el color que yo quiera. Y el cuentagotas lo único que hace es coger ese número de color y de una lo pasa al elemento que yo quiero que pase, ¿cierto? Y aquí ya me queda en este mismo color como tal. Tenemos otras herramientas como acá. Esta herramienta es súper importante y es la mesa de trabajo. Pipe, yo ya creé las mesas de trabajo, pero me gustaría crear una mesa de trabajo aparte donde yo pueda poner elementos, pueda poner como algo más como libre. Perfecto, lo puedes hacer. Vamos a darle zoom out como tal y puedo crear mesas de trabajo del tamaño que yo quiera. Y estos son como crear lienzos. Ojo, súper importante. Recuerda que cuando vayamos a exportar, igual eso te lo voy explicando más adelante, pero cuando vayamos a exportar, todas estas mesas de trabajo van a aparecer. Así que no te recomiendo que hagas muchas mesas de trabajo de diferentes formas, porque cuando exportes el PDF van a quedar formas como estas y no se va a ver nada atractivo. Así que recuerda como esa parte. Solo que te quería como mostrar esa parte de mesas de trabajo donde podemos crear nuevas de ellas, ¿cierto? Como tal.